Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para compartir una noticia que ha hecho temblar las redes sociales y a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como vieron en el título, tenemos una sorpresa de esas que nos dejan con la boca abierta. Kerem ha protagonizado una visita completamente inesperada a la casa de Hande, y bueno, la noticia ya ha abierto puertas a un sinfín de especulaciones y rumores. Hoy vamos a desgranar todos los detalles, analizar las reacciones, y por supuesto compartirles nuestra opinión sobre este encuentro que tiene a todos hablando. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos por aquí y ver cómo esta comunidad crece día a día. Bueno, ¿por dónde empezamos? La noticia saltaba como una chispa. De repente en las redes sociales empezaron a aparecer pequeñas pistas, comentarios velados y, finalmente, la confirmación de que Kerem Bürsin, sí, nuestro Kerem, había sido visto entrando en el domicilio de Hande Erçel. Imagínense el revuelo. No era una aparición pública, no era una entrevista, era algo mucho más íntimo, algo que sugería una conexión especial, un momento privado compartido. Las cámaras, por supuesto, estaban ahí al acecho. Aunque la visita fue supuestamente discreta, siempre hay alguien que ve algo, alguien que capta una imagen fugaz, y esas imágenes, mis queridos amigos, son las que incendian Internet. Vimos fotos borrosas, testimonios de vecinos sorprendidos, y la confirmación de que efectivamente Kerem estuvo allí. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto? ¿Es solo una amistad reconfortante, un reencuentro casual, o hay algo más detrás de esta inesperada visita? Sabemos que Kerem y Hande comparten una historia muy especial. Su química en pantalla en Senkalkam traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Durante el rodaje de la serie, su conexión era palpable, y los rumores de un romance surgieron casi de inmediato. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental de manera abierta, sus interacciones públicas, sus gestos de cariño, sus publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Después de que la serie terminara y sus caminos profesionales tomaran rumbos diferentes, ambos han seguido cosechando éxitos. Hande se ha consolidado como una de las actrices más queridas y solicitadas, y Kerem ha continuado explorando nuevos proyectos que demuestran su talento y versatilidad. Sin embargo, para muchos fans, la historia de Kerem y Hande sigue viva en sus corazones, y cada pequeña señal de que podrían estar en contacto, o quizás más, genera una expectación enorme. Y es aquí donde entra esta visita. ¿Por qué ahora? ¿Qué motivó a Kerem a ir a casa de Hande? Las especulaciones son infinitas. Algunos dicen que es simplemente un gesto de amistad, de apoyo mutuo, quizás sabiendo que ambos han pasado por momentos personales y profesionales importantes. Otros, los más románticos, ven esto como una clara señal de que la llama sigue encendida, o que quizás nunca se apagó del todo. Hemos visto en las redes sociales cómo los fans se dividen. Unos apoyan la idea de una reconciliación, de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Otros, más cautos, prefieren esperar a que ellos mismos digan algo, sin querer idealizar una situación que podría ser simplemente una amistad fortalecida por el tiempo y las experiencias compartidas. Lo fascinante de estas situaciones es cómo la opinión pública se involucra. Los fanáticos analizan cada detalle, cada foto, cada reacción. Se convierten en detectives buscando pistas ocultas. Y lo hacen con tanto entusiasmo porque para ellos, Kerem y Hande no son solo actores, son parte de una historia que los ha emocionado profundamente y desean verlos felices, ya sea juntos o por separado. Analicemos las posibles razones. Podría ser que Kerem estuviera pasando por Estambul o cerca de la zona y decidiera, de forma espontánea, hacerle una visita a una amiga querida. Tal vez tenía algo que compartirle, una noticia, o simplemente quería ponerse al día. El hecho de que fuera a su casa y no a un lugar público podría indicar un deseo de privacidad, de tener una conversación tranquila y personal. Otra posibilidad es que a pesar de sus agendas ocupadas y sus vidas individuales, mantengan una comunicación fluida. La amistad que forjaron durante el rodaje fue intensa, y es natural que se mantengan en contacto. Quizás Hande estaba pasando por un momento en el que necesitaba el apoyo de un amigo cercano, y Kerem, como esa persona, acudió a su encuentro. Y luego está la opción que muchos esperan,
podría ser que su conexión sea más fuerte de lo que pensamos. El tiempo dir. Con acento, las relaciones son complejas y a veces las cosas toman caminos inesperados. Lo importante es que ambos parecen ser personas que valoran la amistad y el respeto, y si esta visita es una muestra de eso, entonces debemos respetarla. Las reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, un torbellino. Hashtags como @querem ande, @surprise visit y @querem en casa de ande han sido tendencia. Los comentarios van desde lo sabía. Nunca dejaron de quererse hasta espero que estén felices, ya sea juntos o con otras personas, pasando por un sinfín de memes y teorías conspirativas. Es interesante observar cómo la fama puede afectar la vida personal de las personas. Cada uno de sus movimientos es analizado y discutido. Si bien entendemos la pasión de los fans, también es importante recordar que Querem y Ande son personas con derecho a su privacidad. Una visita a la casa de alguien, sea quien sea, es un asunto personal, y debemos ser respetuosos con eso. Sin embargo, no podemos negar que este tipo de eventos generan muchísima expectación y conversación, y eso es, en parte, lo que hace divertido seguir a nuestras celebridades favoritas. Nos da material para analizar, para debatir, y para fantasear un poco. Y es que la química que tenían juntos era tan real, tan palpable, que es difícil para muchos de nosotros imaginar que esa conexión simplemente se desvanezca por completo. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Primero, que la amistad puede ser muy poderosa, incluso después de haber compartido proyectos importantes o haber tenido una relación. Segundo, que el destino o quizás simplemente el azar, a veces nos sorprende con encuentros inesperados que reavivan la curiosidad. Y tercero, que la vida de las celebridades, a pesar de estar bajo los reflectores, sigue siendo un mosaico de relaciones humanas, algunas complejas, otras sencillas, pero todas dignas de respeto. Nuestra opinión personal, y esto es solo una opinión desde la distancia, es que es maravilloso ver que personas que compartieron tanto tiempo y tanta energía creativa todavía se mantienen en contacto y se apoyan mutuamente. Si esto es el comienzo de algo más, o simplemente el refuerzo de una amistad, lo importante es que parezcan estar bien y felices en sus vidas. La discreción con la que parece haberse manejado la situación, al menos por parte de ellos, también habla bien de su madurez y de su deseo de mantener su vida privada separada de la vorágine mediática. Pero volviendo a la pregunta del millón, ¿qué significa esta visita? La respuesta honesta es que hasta que ellos no digan algo oficial, solo podemos especular. Y en el mundo del entretenimiento, la especulación es parte del juego. Lo que sí está claro es que esta visita ha abierto un sinfín de puertas a interpretaciones, ha alimentado la esperanza de muchos y ha generado un debate apasionado entre los fans. Quizás, y esto es solo un pensamiento, esta visita fue un acto de reconocimiento mutuo, un recordatorio de la historia que compartieron y del impacto que tuvieron juntos en la industria y en el corazón de sus seguidores. Tal vez querían compartir alguna reflexión sobre sus carreras, sobre los desafíos de la fama, o simplemente disfrutar de un momento de compañerismo sin presiones externas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la noticia de Querem en casa de Ande ha sido el tema de conversación principal en los círculos de fans de la serie y de los actores. Ha sido un recordatorio de la conexión especial que se creó entre ellos y de cómo esa conexión sigue resonando en el público. Es un testimonio del poder de la química en pantalla y de cómo los personajes pueden enamorar a la audiencia de tal manera que se desee que esa magia continúe en la vida real. Finalmente, antes de terminar este vídeo y despedirnos por hoy, quiero resumir un poco lo que hemos hablado. Hemos cubierto la noticia de la visita inesperada de Querem Bürsin a casa de Ande Erçel, hemos analizado las posibles razones detrás de este encuentro, hemos revisado las reacciones de los fans en redes sociales y hemos compartido nuestra perspectiva sobre la situación. Lo que queda claro es que esta visita ha generado un revuelo y ha abierto un sinfín de interpretaciones, alimentando la esperanza y la curiosidad de los seguidores. Y ahora, mis queridos espectadores, ha llegado el momento de escuchar sus voces. ¿Qué piensan ustedes de esta visita? ¿Creen que es solo una amistad, o hay algo más? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme saber todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y que cada vídeo sea una conversación interesante. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, no olviden dejarle un gran like.
Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, para que todos estén al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Únanse a nuestra comunidad y seamos cada día más. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con más sorpresas. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.